Buen día. ¿Se escucha? Buen día, profe. Sí, se escucha, se escucha. Perfecto. No sé qué pasa con que no están abriendo los Zoom, no sé qué pasa. Ya me estaba por ir. Ayer pasó lo mismo, ¿no? Sí, ayer también, pero directamente no se abrió. Bueno, vamos a empezar a hablar del Poder Legislativo, ¿sí? Del Poder Legislativo, de cómo está configurado en nuestra Constitución y cómo lo estamos, o cómo está estructurado en nuestro derecho constitucional. La Constitución va a tratar de distintas formas, o le va a dar distintos tratamientos, de distinta modalidad a la cuestión del poder legislativo. Va a establecer un título vinculado, un título vinculado al poder legislativo, un capítulo vinculado a las disposiciones comunes a ambas cámaras, así va a establecer reglas comunes para ambas cámaras, ¿sí? Y luego va a establecer atribuciones en particular de cada una de ellas, ¿sí? Atribuciones propias de cada una de las cámaras, o facultades propias de cada una de las cámaras, y luego el artículo 75 obviamente va a establecer las atribuciones generales del Congreso. ¿Sí? Las atribuciones generales del Congreso, ustedes ya, este artículo lo hemos visto varias veces, y ahí se establece todo el régimen de atribuciones y derechos y obligaciones del Congreso. Cuando en los orígenes de nuestra Constitución de 1853 se quiere establecer un modelo de poder legislativo en función de que constituíamos una república y por lo tanto deberíamos tener división de poderes, se toma el capítulo del poder legislativo casi íntegramente de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Sí? La principal fuente en el formato y en la conformación del poder legislativo argentino es tomada de la Constitución americana. ¿Sí? De la Constitución americana, y se trae a nuestro país. Esto tiene una lógica porque hay una diferencia importante y clara entre los sistemas presidencialistas y los sistemas parlamentarios. Si tuviéramos que hacer un análisis rápido y una configuración rápida desde el punto de vista geográfico o geopolítico, diríamos que los sistemas parlamentarios prevalecen en Europa y los sistemas presidencialistas prevalecen en América. Prevalecen en América claramente por la influencia de la Constitución de los Estados Unidos. Pero también tiene una justificación política. La Revolución Francesa se realiza o se produce contra una monarquía, ¿sí? La Revolución Francesa porque marca el pulso político de la República en Europa, ¿no? Por eso la tomo como ejemplo. La Revolución Francesa se alza contra una monarquía, ¿sí? Entonces se revaloriza en esos países que hoy tienen repúblicas parlamentarias, se revaloriza en esos países el rol de parlamento, es decir, el rol de los representantes del pueblo, ¿sí? Para contrapesar el poder absoluto del rey, ¿sí? Un órgano colegiado con representantes del pueblo pasa a tener una importancia decisiva en esos sistemas europeos, y por eso el Parlamento es una figura tan respetada en la política europea, ¿sí? Porque tuvo que ver con las luchas contra la monarquía, ¿sí? Tuvo que ver con las luchas para equilibrar el poder absoluto del rey. En América, el origen es exactamente inverso. La Revolución Americana, ¿de quién se libera Estados Unidos? La guerra de independencia de los Estados Unidos, ¿contra quién es? Contra Inglaterra. Contra Inglaterra. ¿Cuál es la máxima autoridad inglesa? El rey. ¿Y después? La reina. No, el Parlamento inglés. El Parlamento inglés, que además de ser un ente poderoso, es una de las figuras
una de las instituciones que perduran por más siglos en la historia de la humanidad. ¿Sí? El Parlamento inglés. Entonces, cuando Estados Unidos vence a Inglaterra en la guerra por la independencia, siente desprecio por el Parlamento, porque había estado sometido por ese Parlamento inglés. ¿Sí? Se independiza de ese Parlamento inglés. Entonces, la figura del Parlamento no es tan cara a la concepción americana. Por eso no se adopta un sistema parlamentario y se adopta un sistema presidencialista. La figura fuerte es el presidente, no el Parlamento, porque no querían los americanos un Parlamento fuerte porque venían peleando contra ese Parlamento, que no los dejaba ser libres. Entonces, el origen de los dos sistemas tiene que ver con esto. Entonces, nosotros adoptamos un sistema presidencialista y ahí aparece la primera diferencia entre Congreso y Parlamento. ¿Sí? Cuando en el derecho constitucional nos referimos a Parlamento, nos estamos refiriendo a un instituto del derecho público vinculado a los sistemas parlamentarios. Cuando hablamos del Congreso, en general nos referimos al poder legislativo de un sistema presidencialista. Además de otras diferencias que tienen, bastantes diferencias que tienen el Congreso y el Parlamento. El Congreso en nuestro país tiene varias funciones, pero esencialmente tiene una función legislativa, y el Parlamento tiene una función mucho más colaborativa con el gobierno. De hecho, en los sistemas parlamentarios, ¿sí?, en muchos casos el gabinete de ministros sale del Parlamento, ¿sí?, y el primer ministro es elegido por el Parlamento. Entonces, tienen funciones distintas el Parlamento y el Congreso. El Congreso tiene mucho más una función netamente legislativa, además de que tiene otras funciones como de control, etcétera, etcétera. Tiene claramente una función netamente legislativa. Y el Parlamento tiene una función muchísimo más política, ¿sí?, política de gobierno en los sistemas parlamentarios. Cuando los constituyentes de 1853 entonces toman de la Constitución de Estados Unidos la figura del sistema legislativo parlamentario, presidencialista, deciden también en nuestro país adoptar una forma bicameral, ¿sí? Una Cámara de Diputados de la Nación y un Senado de la Nación, que tienen distintos niveles de representación o que pretenden representar distintas cosas, ¿sí? La Constitución establece que la Cámara de Diputados representa al pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de la capital federal en caso de traslado. El pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de la capital federal en caso de traslado. Es decir, que si la capital federal se trasladara a otra ciudad que no sea la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad que sea sede de esa capital va a elegir diputados por el hecho de ser capital. ¿Sí? Por eso dice las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y la capital en caso de traslado. Mientras convivan la Ciudad de Buenos Aires, y la capital en un mismo territorio, está unificada esta representación. Sí. En caso de, yo no entiendo algo, en caso de que se traslade la capital, ¿la Sí. Ciudad de Buenos Aires sigue eligiendo diputados o ya pierde? Sí. Porque como que hace una diferencia. Sí, sigue eligiendo diputados. Bien, Y la perfecto. capital también va a elegir diputados. Bien. Y la ciudad que sea capital va también a elegir diputados. Es distinto, totalmente distinto con la cuestión del Senado. ¿Sí? Porque el Senado representa a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Si la capital federal no tiene senadores, sí los tiene la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si se trasladara a la capital, la ciudad que sea elegida capital no va a elegir senadores por el hecho de ser capital. Y la Ciudad de Buenos Aires sí va a mantener la representación en el Senado. En el año 1994 se modifica la composición del Senado, se modifica fuertemente la composición del Senado,
Hasta ese momento eran 2 senadores por provincia, ¿sí? Y se pasa a un sistema de 3 senadores por provincia, 2 por el partido político que obtenga mayor cantidad de votos y 1 por el partido político que le siga en cantidad de votos. Se pasa de una elección indirecta a una elección directa de los senadores, y el mandato de los senadores se reduce de 9 a 6 años. ¿Sí? Se reduce de 9 años a 6 años. Entonces se configura un sistema bicameral, donde después vamos a ver que entre los artículos 63 y 66 de la Constitución se van a establecer cuestiones vinculadas al funcionamiento de ambas cámaras para garantizar el sistema legislativo, porque ustedes saben que con la conformidad de una sola de las cámaras no puedo obtener una ley, necesito conformidad o aprobación de ambas cámaras, ¿sí? Entonces, si una de las cámaras paralizara su funcionamiento, en realidad estaría paralizando el funcionamiento de todo el Congreso, porque no se podrían emitir leyes, ¿sí? En un sistema bicameral. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. La cuestión es analizar, hemos configurado el Poder Legislativo, sabemos que es bicameral, la cuestión es analizar si el bicameralismo es una exigencia de la forma republicana de gobierno o no es una exigencia de la forma republicana de gobierno. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque el artículo 5 de nuestra Constitución establece que cada provincia dictará para sí una constitución bajo la forma republicana y representativa, ¿sí? Entonces, si concluyéramos que el bicameralismo es una exigencia de la forma republicana, las provincias tendrían que tener sistemas legislativos bicamerales también, ¿sí? Para respetar la forma republicana de gobierno. Si por el contrario concluyéramos que no, será cada provincia la que disponga la modalidad o forma de su poder legislativo. En tal sentido, es importante dejar bien en clara esta cuestión para que no quede ninguna duda. Nosotros creemos que el bicameralismo como construcción de un poder legislativo o como formato de un poder legislativo tiene más que ver con la forma federal de Estado que con la forma republicana de gobierno. La forma republicana de gobierno lo que exige es división de poderes y exige la existencia de un poder legislativo. Ahora, no se pronuncia sobre la forma que ha de tener ese poder legislativo, ¿sí? Como no se pronuncia sobre la forma que ha de tener el poder judicial. Entonces, eso lo va a determinar cada constitución. ¿Por qué digo que tiene que ver más con la forma federal de gobierno, de Estado, que con la forma de gobierno republicana? Porque claramente, la justificación de la división entre la Cámara de Diputados y la del Senado, es que la Cámara de Diputados, como ya les dije, como dice la Constitución, representa al pueblo de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado, y el Senado representa a las provincias, ¿sí? Es la representación de los estados provinciales, y fíjense que la diferencia fundamental entre una Cámara y la otra es que la integración de la Cámara de Diputados es proporcional y la integración del Senado es igualitaria, ¿sí? Todas las provincias tienen 3 senadores, independientemente de la cantidad de habitantes que tengan. Pero no todas las provincias tienen la misma cantidad de diputados, que son en virtud de la cantidad de habitantes que tenga cada una, ¿sí? Entonces tiene más que ver con esto, con la forma federal de Estado, que con la forma republicana de gobierno. Entonces lo que estoy diciendo es que cada provincia, en sus constituciones, tienen que tener un poder legislativo, porque eso sí hace la forma republicana de gobierno, pero la forma de ese poder legislativo lo determinará cada una de las constituciones provinciales. De hecho, la inmensa mayoría de las provincias argentinas tienen sistemas unicamerales y no bicamerales. El caso típico es la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una legislatura. No tiene 2 cámaras, tiene una legislatura. Y los integrantes a la legislatura reciben el nombre de legisladores, no de diputados ni de senadores. Luego, en algunas cámaras, en algunos sistemas unicamerales provinciales, se los llama igualmente diputados,
a los legisladores, pero por una cuestión de denominación, ¿sí? En definitiva, es una sola Cámara. La última provincia en adoptar o modificar o pasar de una forma bicameral a una forma unicameral fue la provincia de Córdoba, que tenía sistema bicameral y pasó a un sistema unicameral. La provincia de Buenos Aires mantiene aún el sistema bicameral como forma de su poder legislativo y tiene 2 cámaras, una de diputados y una de senadores de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Vamos a los requisitos. Vamos a los requisitos. A los requisitos para ser diputado y a los requisitos para ser senador. La Constitución dice que para ser diputado se requiere la edad mínima de 25 años, ¿sí? La edad mínima de 25 años, y ser natural de la provincia que lo elige o con 2 años de residencia inmediata en ella. Vamos a ver la diferencia entre estos dos requisitos, ¿no? Ser natural de la provincia que lo elige o con 2 años de residencia inmediata en ella. Natural es haber nacido en esa provincia, ¿sí? O sea, quien nació en una provincia puede ser diputado nacional por esa provincia, ¿sí? Independientemente del lugar donde vive actualmente. El hecho de haber nacido en esa provincia le da la posibilidad de representarla en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sí? Después vamos a ver el requisito de la ciudadanía que se exige, los años de ciudadanía que se exigen. O 2 años de residencia inmediata en ella, es decir, yo soy natural de otra provincia, pero vivo o habito hace más de 2 años, tengo residencia en otra provincia, ¿sí? A partir de que cumplo los 2 años de residencia en esa provincia, residencia acreditada, como con domicilio, con alguna actividad laboral concreta que yo pueda demostrar, puedo representar también a esa provincia en la cual estoy residiendo, ¿sí? Entonces, tienen una doble posibilidad. Por eso ustedes van a ver que a veces, y todas las elecciones pasan, ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner fue diputada o senadora por la provincia de Santa Cruz y también por la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque nació en la provincia de Buenos Aires, es natural de la provincia de Buenos Aires, porque nació en Tolosa, Partido de la Plata, ¿sí? Entonces, es natural de la provincia de Buenos Aires, pero claramente todo el mundo sabía que residía en la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Donde su marido era el gobernador, por lo tanto, es claramente demostrado que residía ahí. Entonces, la Constitución le da la posibilidad de ser legisladora por ambos lugares, ¿sí? Lo mismo que Elisa Carrió, que es chaqueña, fue diputada nacional por la provincia del Chaco, ¿sí? Pero también fue, bueno, ahora renunció, pero era diputada por la ciudad de Buenos Aires, porque vive hace más de 2 años, o reside hace más de 2 años en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por lo tanto, también pudo ejercer la doble representación. Es más, se menciona que ahora la posibilidad de que sea diputada por la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Sería su tercer distrito que representaría la doctora Carrió, porque reside actualmente y de hace varios años vive en la provincia de Buenos Aires, su domicilio está en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, fíjense que podría, si cumple con los 2 años de requisito, entonces los digo porque siempre se generan polémicas, y dicen, ¿cómo va a ser? Y es porque la Constitución permite esta doble opción, esta doble posibilidad, está permitida por la Constitución desde 1853. ¿Sí? Si no es una modificación actual, sino que estuvo siempre en el texto de la Constitución. Respecto de los senadores, dice que para ser diputado se requieren 4 años de ciudadanía en ejercicio. ¿Sí? 4 años de ciudadanía en ejercicio. Es el otro requisito. Ciudadanía en ejercicio significa que al momento de la elección debo acreditar por lo menos 4 años anteriores de ciudadanía, porque me exige que esté en ejercicio, ¿sí? Por lo tanto, se cuentan los 4 años retroactivamente para ver si acredito este recaudo o este requisito. Respecto de los senadores,
la Constitución produce cambios bastante importantes, bastante notables. Dice, recién cuando vimos los requisitos para ser diputado, decía, la Constitución dice para ser diputado. Y en el caso de los senadores dice para ser elegido senador. O sea, pareciera ser una diferencia de la Constitución en el momento que han de cumplirse los requisitos constitucionales. ¿Sí? En un caso dice para ser diputado, es decir, pareciera que los requisitos han de exigirse para asumir el cargo, y en el otro dice para ser elegido senador, es decir, que los requisitos deben verificarse al momento de la elección, no de la asunción del cargo. ¿Sí? Esta no es una diferencia menor, aunque pareciera, porque podría ser que alguien con 24 años, ¿sí?, pueda ser elegido diputado siempre y cuando al momento de asumir tenga los 25. Pero no podría pasar lo mismo en el caso del Senado, donde la edad es de 30 años, no de 25, ¿sí? Y si es un requisito de elegibilidad, porque dice para ser elegido senador, debería tener la edad al momento de la elección, independientemente del día que asuma. ¿Está claro? Entonces, para ser senador, o para ser elegido senador, se requiere la edad de 30 años. Acá dice haber sido 6 años ciudadano de la República, otra diferencia. Recuerden que para ser diputado se requerían 4 años en ejercicio, y acá dice haber sido 6 años ciudadano. Haber sido nos da la sensación que tiene que ser antes, pero no importa cuándo. Es decir, no necesito al momento de la asunción ser ciudadano, siempre y cuando lo haya sido en algún momento. ¿Por qué es esto? En realidad está establecido en 1853 como una cláusula de pacificación nacional. Ustedes saben que hasta ese año, hasta que se sanciona la Constitución, y aún unos años después, pero hasta que se sanciona la Constitución, nuestro país vivía en guerras internas, entre los caudillos provinciales, unitarios y federales, ¿sí? Vivían en guerra. Y generalmente, el caudillo que era derrotado, si no era fusilado, se le quitaban todos los bienes y se lo subía a un barco y se lo mandaba generalmente a Europa. Por eso muchos próceres nuestros murieron en Europa, ¿sí? Porque te exiliaban, ¿sí? Te exiliaban, te deportaban. Muy bien. Entonces, cuando se construye o se constituye la Confederación Argentina en 1853, se pone esta cláusula porque si decimos que los senadores representan a las provincias, si hubiéramos puesto 6 años de ciudadanía en ejercicio, muchos de los caudillos provinciales no lo hubieran cumplido porque no estarían en Argentina, hubieran perdido la ciudadanía. Entonces, era como una manera de decirles, vengan, que pueden representar a vuelvan, que pueden representar a sus provincias en el Senado. ¿Sí? Al haber puesto haber sido alguna vez 6 años ciudadano, le da la posibilidad de volver y representar a sus provincias en el Senado. En ese sentido está puesto en pasado el requisito o la exigencia de los 6 años de ciudadanía. ¿Se dan cuenta? Esa es la aplicación y la justificación histórica. Luego dice tener una renta anual de 2.000 pesos fuertes o su entrada equivalente, que era un requisito que tenía que ver con la capacidad para afrontar las responsabilidades emergentes del cargo, ¿sí? Las potenciales responsabilidades emergentes de la función. Y luego utiliza la misma fórmula que para diputados y dice, y ser natural de la provincia que lo elige o con 2 años de residencia inmediata en ella. ¿Sí? Reitera la fórmula que se exigía para ser diputado de la Nación. Es decir, que las diferencias son la edad, la renta anual de 2.000 pesos fuertes y los requisitos de ciudadanía, que son 4 años en diputados en ejercicio y haber sido 6 años ciudadano en el caso de los senadores. ¿Sí? Son las diferencias de los requisitos para ser diputado y los requisitos para ser senador. ¿Cómo se compone la Cámara de Diputados y cómo se compone el Senado de la Nación? Bueno, el Senado ya les adelanté, ¿sí?
3 por provincia, 2 por el partido político que obtenga la mayor cantidad de votos y 1 por el partido político que le siga en cantidad de votos, es decir, que son 72 senadores, 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires, 24 por 3, 72. ¿Sí? La Cámara de Diputados, la Constitución no establece un número fijo, a diferencia del Senado. ¿Sí? No establece un número fijo. Hoy la composición de la Cámara de Diputados es de 257 miembros, hoy actualmente es de 257 miembros, y la Constitución dice que se elegirá un diputado cada 33.000 habitantes, o fracción que no baje de 16.500, ¿sí? Pero establece, fíjense que si esto fuera así ahora, Argentina tendría más de 1.000 diputados, porque pasamos cómodamente los 33 millones de habitantes, y si fuera un diputado cada 33.000 tendríamos más de 1.000 diputados actualmente. Sin embargo, esto no es así, porque el propio artículo establece que cada 10 años debe realizarse un censo, y que vía ley, la base para elegir un diputado puede aumentar, lo que no puede nunca es disminuir. Es decir, no puede una ley determinar una base menor a 33.000, pero sí una base mayor a 33.000. ¿Sí? De hecho, hoy tendríamos un diputado más o menos, a grosso modo, tendríamos un diputado cada 150.000 habitantes, 130.000 habitantes. ¿Sí? Es decir, que la base aumentó. Lo que no puede es disminuir, dice la Constitución. ¿Sí? Entonces, de esta manera se conforma la Cámara de Diputados, donde va a haber una base de 5 diputados para todas las provincias, 5 diputados para todas las provincias, pero el resto de la representación es proporcional a la cantidad de habitantes, ¿sí? Aumenta en función de la cantidad de habitantes. La provincia de Buenos Aires, la provincia hoy que menos elige, tiene 5 diputados, y la provincia que más elige es la provincia de Buenos Aires, que tiene 70 diputados nacionales, ¿sí? En función de la cantidad de habitantes. Fíjense que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires tiene casi el 30% de la representación de la Cámara de Diputados de la Nación. En el Senado es igualitaria. ¿Estamos hasta acá? Bueno, vamos a ver ahora 2 conceptos que son fundamentales para entrar en el mundo del Poder Legislativo y que los tenemos que conocer de acá en adelante para poder interpretar bien las normas de la Constitución. Vamos a ver qué es el quórum y qué es la mayoría. ¿Sí? Por favor, alguien que lea el artículo 63 de la Constitución. Tengo mi Constitución por acá. En voz alta, por favor. Yo leo, profesor. Vamos. Artículo 63. Ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. Bien, entonces el artículo 63 me establece esto de la simultaneidad de las sesiones que les explicaba al principio, ¿sí? Empiezan y terminan sus sesiones en forma simultánea, porque si del 1 de marzo al 30 de noviembre en sesiones ordinarias, ¿sí? Porque recuerden lo que les dije hoy, si una Cámara paralizara su funcionamiento, paralizaría el funcionamiento de todo el Poder Legislativo, porque al ser un sistema bicameral necesitamos el doble voto para poder sancionar una norma. Y establece las clases de sesiones o los tipos de sesiones. Este artículo 63 establece los tipos de sesiones que puede tener la Cámara, ¿sí? Denomina sesiones ordinarias, a las que se realizan entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de cada año.
dentro de este periodo de sesiones ordinarias, el Congreso tiene todas las facultades que emergen del artículo 75 y de sus reglamentos. Del artículo 75 y de sus reglamentos, ¿sí? Todas las facultades otorgadas por la Constitución al Poder Legislativo pueden ser ejercidas en periodo de sesiones ordinarias a más de las que determinen los reglamentos de cada Cámara. La potestad de dictar su propio reglamento es otro atributo que tienen las cámaras, que después lo vamos a ver en el artículo 66. Luego establece las sesiones extraordinarias, este artículo 63. ¿Sí? Las sesiones extraordinarias, por comparación, van a ser las que se realicen primero fuera del periodo de sesiones ordinarias, ¿sí? Fuera del periodo de sesiones ordinarias. Y la particularidad que tienen son dos. Una, que las sesiones extraordinarias pueden ser convocadas solo por el Poder Ejecutivo. Y la segunda particularidad que tienen es que la Cámara, convocada en sesiones extraordinarias, únicamente puede tratar el tema para el que fue convocada. ¿Sí? Es decir, que el Poder Ejecutivo, cuando convoca sesión extraordinaria mediante un decreto, debe determinar y fijar el temario a debatir en esa sesión. Y únicamente el Congreso puede discutir el tema para el que fue convocado. Es decir, no puede ejercer la facultad del artículo 75, sino solamente las del tema para el que fue convocado. Y luego prevé este artículo las llamadas sesiones de prórroga. Sesiones de prórroga. ¿Sí? Las sesiones de prórroga se diferencian de las extraordinarias en dos cosas. Primero, que las sesiones de prórroga pueden ser convocadas por el Poder Ejecutivo o por el propio Congreso. ¿Sí? El propio Congreso puede prorrogar sus sesiones. ¿Sí? Primera diferencia. Recuerden que las extraordinarias solo el Ejecutivo. Y la segunda particularidad que tienen es que no hay limitación respecto del tema que pueden tratar en las sesiones prorrogadas. Es decir, tienen todas las facultades del artículo 75 de vuelta, porque en realidad las sesiones de prórroga lo que hacen es prorrogar las ordinarias. Por eso se llaman de prórroga. Entonces tienen las mismas facultades que en las ordinarias. ¿Sí? Porque lo que hizo el Congreso fue prorrogar las ordinarias. ¿Se entiende la diferencia? Y hay un cuarto tipo de sesiones que no están en el artículo 63, ¿sí? Un cuarto tipo de sesiones o clase de sesiones que no están en el artículo 63. Hay otros, hay sesiones especiales, pero no los quiero complicar. Pero hay otro tipo de sesiones que no están en el artículo 63, pero sí están en los reglamentos de las cámaras, que son las llamadas sesiones preparatorias. Preparatorias, que como la palabra lo indica, son las que se utilizan para preparar el periodo de sesiones ordinarias. ¿Sí? Generalmente, antes del 1 de marzo, las cámaras se van a reunir y van a elegir sus autoridades, van a elegir los presidentes de las comisiones, van a determinar qué días van a sesionar, de modo tal que el día que empiecen las sesiones ordinarias ya tengan todo eso resuelto y no tengan que perder tiempo discutiendo esas cosas. Entonces ya, el día que empiezan las ordinarias, ya está elegido el presidente de la Cámara, las autoridades de la Cámara, los presidentes de las comisiones, etcétera, etcétera, y directamente la Cámara puede empezar a dar, a funcionar directamente. ¿Se entiende? Esas se llaman sesiones preparatorias. Vamos a leer, por favor, el artículo 64. ¿Lo leo? Sí, por favor. Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá. Bien, entonces en el artículo 64 aparecen dos cosas. Dos cosas. Esto de que cada Cámara es juez de las elecciones, que después lo vamos a ver, no lo voy a ver ahora, lo vamos a ver después. Y aparece el quórum. ¿Sí? Aparece este concepto que yo les quería explicar y hablar, que es el concepto del quórum. Quórum. ¿Sí? El número mágico. ¿Sí?
El quórum es la cantidad mínima de legisladores que debe haber presentes o que deben estar presentes para que las cámaras sesionen válidamente. Para que las cámaras sesionen válidamente. Si yo les tuviera que decir en general, si ustedes no supieran nada, si yo les tuviera que dar, ¿cuándo habría quórum? ¿Cuántos tienen que estar presentes para que haya quórum? Más de la mitad. Nicolás dice más de la mitad. ¿Todos están de acuerdo? ¿Por qué decís más de la mitad? Porque lo leíste. Lo leí y usted lo dijo en clase anterior también. Es la mitad más uno, mejor dicho, mínimo. Eso es lo que yo quería que no me dijera, Nicolás, que me lo termina diciendo. Miren, vamos a hacer una cuenta. Vamos a hacer una cuenta. Nicolás me dice la mitad más uno. ¿Sí? ¿Cuál es? Ya sabemos que los diputados son 257. ¿Cuándo hay quórum en la Cámara de Diputados? ¿Qué número se requiere para que haya quórum? Si no hacen esa cuenta, me levanto y me voy. En realidad 128,5 sería la mitad. ¿Y más uno? Pero No, sí. 128,5 es la mitad. ¿Más uno? 129,5. O sea, tendríamos que cortar un diputado al medio para que haya quórum. ¿Sí? Cosa bastante complicada. Entonces, la mitad más uno no es. La mitad más uno no es. Por eso es más de la mitad. ¿Sí? Más de la mitad es 129. ¿Sí? Más de la mitad es 129. Y no necesito cortar ningún diputado al medio. Porque si no, cada vez que tenga un número impar en la composición, me va a dar con medios la mitad. Más uno me va a dar con medios otra vez. Entonces, más de la mitad. Pero fíjense, sin ir tan complicado, vamos a leer de vuelta el artículo 64, que lo leyó Luis recién. Léelo, Luis, de vuelta el artículo 64. Cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros. Ahí Pero- está, punto. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros. ¿Sí? Lo que le establece la Constitución es esta fórmula pragmática, ¿sí? Que hay quórum cuando está presente la mayoría absoluta. ¿Sí? Fíjense que tampoco habla de la mitad más uno ni nada. Dice, hay quórum cuando está presente la mayoría absoluta. ¿Sí? Cuando está presente la mayoría absoluta, ya la Cámara puede empezar a funcionar. Entonces, empezamos a ver la mayoría absoluta de 72, ¿cuánto es? En el Senado. Chicos, por favor, ¿cuál es la mayoría absoluta de 72? Me están cargando, ¿no? ¿Cuál es la mayoría absoluta de 72? Y 37. Más de la Obvio, mitad. obvio. Pero es una pavada lo que le estoy preguntando. Mayorías absolutas, matemática de segundo grado. 72 miembros, 37 es la mayoría absoluta. Entonces, con 37 senadores presentes tengo quórum para funcionar. Con 129 diputados presentes tengo quórum para funcionar en la Cámara de Diputados. Entonces, el quórum es la cantidad mínima que se requiere para sesionar válidamente. La mayoría, cuando hablo de mayoría, hablo de la cantidad mínima que se requiere para sancionar una norma. ¿Sí? La mayoría presupone ya la existencia de quórum. ¿Sí? Entonces voy a votar una ley ahora. Pero para votar una ley tiene que haber quórum primero. Bueno, ahora hay quórum para votar la ley. Ahora, ¿qué mayoría necesito para sancionar esa ley? ¿Sí? ¿O qué número necesito para sancionar esa ley?
La Constitución establece distintos tipos o distintas clases de mayorías, ¿sí? Cuando la Constitución no dice nada, se refiere a la mayoría absoluta de los presentes, ¿sí? A la mayoría absoluta de los presentes. Es decir, si hay 129 presentes, ¿sí? 129 presentes, voy a necesitar 65 votos para aprobar una ley. 65 votos favorables para aprobar una ley, ¿sí? Esa es la mayoría de los presentes. Es decir, que con 65 diputados yo ya podría estar aprobando una ley si el quórum está justo. ¿Se dan cuenta? A medida que la cantidad de legisladores presentes suba, la cantidad de votos que necesito para aprobar una ley sube. ¿Sí? Pero esa es la mayoría mínima que exige la Constitución, que es la mayoría absoluta de los presentes. Luego, establece una mayoría más agravada, que es la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. ¿Sí? La mayoría absoluta de la totalidad de los miembros es la mayoría absoluta de 257 independientemente de cuántos haya presentes. ¿Está claro? Ya no me refiero a los miembros presentes, sino a los miembros totales del Congreso. Por lo tanto, si la Constitución me exige para determinado tipo de ley, ¿sí? Por ejemplo, las que modifican los sistemas electorales, ¿sí? O la ley de partidos políticos, mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, ¿sí? Necesito más de la mitad de 257 en la Cámara de Diputados y más de la mitad de 72 en la Cámara de Senadores. Ya no del quórum, sino de los totales. ¿Se dan cuenta la diferencia? Otra mayoría que establece nuestro texto constitucional es la mayoría de las 2/3 partes de los miembros presentes. 2/3 partes de los miembros presentes, por ejemplo, para el juicio político. ¿Sí? 2/3 partes de los presentes es el 66,66% de los miembros presentes. Si les dije que la mayoría simple o la mayoría absoluta de los presentes era 65 en la Cámara de Diputados, 629, bueno, los 2/3 de los presentes sería el 66,66% de 129, ¿sí? Para poder lograr una votación favorable. Y el último tipo de mayoría que establece nuestro texto constitucional, esta mayoría está incorporada en el año 94, si bien ya por interpretación la aplicábamos al artículo 30, que ya lo vimos, es la mayoría de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros. La mayoría de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros, que es la que se exige a partir del año 94 para darle jerarquía constitucional a un tratado internacional. En el artículo 75, inciso 22. Esos son los 4 tipos de mayorías que establece nuestro texto constitucional. Vamos a ver, por favor, el artículo 65, que hace referencia a la simultaneidad de las sesiones, que es lo que les expliqué hoy, de que ninguna puede paralizarse porque paraliza todo el Poder Legislativo. Vamos a leer el artículo 65, por favor. Ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallan reunidas, podrán suspender sus sesiones más de 3 días sin el consentimiento de la otra. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que les dije hoy, para no paralizar la actividad legislativa. Si una de las cámaras fuera a cerrar o a paralizar sus funciones por más de 3 días, tendría que pedir el consentimiento de la otra. ¿Sí? No puede por sí misma establecer un parate de más de 3 días. ¿Está claro? Bueno, vamos a llegar hasta acá. El viernes que viene vamos a analizar el artículo 66, que es bastante largo, bastante extenso en su análisis, y quiero que lo veamos bien. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? ¿Alguna duda? Sí, yo le iba a preguntar, cuando hablaba del Poder Legislativo en la provincia de Buenos Aires, que vos dijiste que había diputados y senadores, ¿no? O sea, con 2 cámaras. Y en ese caso, por ejemplo, los senadores, ¿qué representarían? Los dos representan lo mismo. ¿Representan cantidad de habitantes?
Sí, los dos representan exactamente lo mismo. Es más chica la Cámara de Senadores. En realidad podría haber una distinción muy agarrada de los pelos respecto de que de la representación de las secciones electorales, que son 8. ¿Sí? Entonces que los diputados representan al pueblo de la provincia y los senadores a las secciones electorales. ¿Sí? Pero en la práctica no es así. En la práctica ambos representan lo mismo. Bueno, gracias. ¿Y la provincia de Buenos Aires es la única que tiene un No. Hay más Ya van a ver. provincias, sí. Hay Listo. más provincias. Bueno, Más o menos gracias. es 70-30, 70-30, 80-20%. ¿Sí? Hay más sistemas bicamerales, que ya lo vas a ver. Escúchenme, ¿ustedes acceden al aula virtual? ¿Sí? Bueno, vayan mirándola porque les voy a subir un trabajo práctico por ahí. ¿Sí? Vayan siguiéndola. Y en el mismo trabajo ahí les voy a decir los requisitos y todo. ¿Listo? Nos vemos el viernes que viene. Buen fin de Gracias, semana. profe. Nos vemos Chau, igualmente. chicos.